Comenzamos un tema nuevo en el que vamos a hablar de ondas electromagnéticas. En primer lugar, hablaremos de todo tipo de ondas, incluidas las mecánicas, y trataremos de obtener una función que cumplen las ondas. Siempre que se produce una perturbación en el estado de equilibrio de una zona, de un medio, si se puede transmitir a través del medio esa perturbación, lo hace en forma de una onda. Lo que en realidad transmite la onda es la energía que dio lugar a dicha perturbación. Por ejemplo, en el caso de un terremoto que se produce en una zona de la Tierra llamada hipocentro, se transmite a otros puntos de la Tierra mediante unos movimientos sísmicos que pueden transportar suficiente energía como para romper el terreno o incluso las estructuras que se apoyan en dicho terreno. Ese es un tipo de onda que llamamos mecánica y necesita un medio material para poder producirse y transmitirse. Otro tipo de onda es el de la radiación de la luz del sol. La luz del sol se transmite a través del espacio vacío a los distintos astros que rodean al sol. Es producida por campos electromagnéticos y lo que genera en esos astros que rodean al sol es una energía de tipo lumínico y calorífico. Como ya hemos dicho, en primer lugar vamos a hablar de ondas mecánicas y obtendremos la ecuación de onda mecánica y veremos que cumple también una ecuación, esa función de onda mecánica, que también van a cumplir las ondas electromagnéticas. Esa ecuación la deduciremos a partir de las leyes de Maxwell que hemos estudiado anteriormente. Desde el punto de vista de los movimientos que se producen en las partículas del material, cuando se genera una onda mecánica, vamos a distinguir dos tipos de ondas. Por ejemplo, si tenemos una cuerda extendida sobre un plano horizontal y producimos un pulso en el extremo izquierdo, subimos y bajamos ese extremo con una velocidad suficientemente rápida, ese pulso único que producimos en ese lado, que llamaremos foco emisor, se transmite a lo largo de toda la cuerda, como vemos aquí, a una velocidad v que depende de las características elásticas de la cuerda. El movimiento que se genera en los puntos de la cuerda es un movimiento que es ortogonal a la dirección de propagación del pulso. Este es un tipo de onda que llamamos transversal. Otro tipo de onda es el que se produce en el gas encerrado en este tubo, en el que tenemos este extremo cerrado y en este otro extremo un émbolo en el que imprimimos también un pulso, un movimiento alternativo de vaivén suficientemente rápido como para comprimir una franja estrecha en la parte próxima al émbolo. Cuando el émbolo va dirigido hacia el extremo opuesto, cuando aumentamos la presión, en definitiva. Entonces, esa franja estrecha de partículas
tiene una sobrepresión respecto de la presión restante del gas. Cuando movemos el émbolo en sentido hacia la izquierda, lo que creamos es una depresión o una subpresión, y por lo tanto las partículas del gas lo que hacen es separarse más. Los movimientos que introducimos a las partículas con este movimiento del émbolo son paralelos a la dirección de propagación de esta onda. Aquí hemos dibujado con esta curva, con un más y un menos, las zonas de sobrepresión con un más y la zona de subpresión con un menos. Esta sobrepresión y esta subpresión se mueven a lo largo del tubo. Digo que estos movimientos que el émbolo imprime a las partículas son paralelos a la dirección de propagación de la onda. Este tipo de onda es una onda longitudinal. La onda se moverá a una velocidad v que dependerá de las características del gas. Naturalmente las partículas del gas estarán moviéndose de una forma aleatoria. Lo que introduce el émbolo cuando se mueve es un movimiento adicional a ese que tienen las partículas en su movimiento aleatorio. Ese movimiento adicional que hemos indicado aquí con estas flechas, y aquí también, es el que produce la onda, es el que genera el émbolo en su movimiento. Ese movimiento naturalmente tiene que ser suficientemente rápido como para afectar a una franja estrecha del gas. Si fuera muy lento, el gas se comprimiría totalmente y no se produciría la onda, o se descomprimiría totalmente en todo el volumen. En este caso, como en este, ese movimiento que imprimimos tiene que ser rápido. Es importante destacar que las partículas del medio no se trasladan con el pulso de onda o la onda. Lo que se traslada con el pulso de onda es la vibración o el movimiento o perturbación inicial en el foco emisor del pulso. Ese movimiento es el que pasa de unas partículas a otras y es el que lleva la energía a lo largo del material, tanto en el caso de la cuerda como en el caso del gas. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo obtenemos la función que define la posición de los puntos en cada instante. En el caso de la cuerda, que es un ejemplo bastante gráfico. Para eso vamos a partir del movimiento de lo que llamamos el foco emisor. El foco emisor es el punto del que parte la onda. Ese punto lo vamos a mover según una función I igual a f de t, que hemos representado aquí mediante esta curva, I en la coordenada vertical y t en abscisas, en el tiempo. Ese pulso dura un tiempo t mayúscula. O sea que el punto, foco emisor, lo que hace es subir y bajar una cantidad A mayúscula, que aquí también está representada, en un tiempo t mayúscula. Y ese pulso, naturalmente, lo que hace es mover el punto según la función I igual a f de t y imprimirá una velocidad v sub i al punto, que naturalmente no tiene nada que ver con la velocidad v con la que progresa el pulso o la onda a lo largo de la cuerda. El estado del punto del foco emisor vendrá pues dado por
la función y igual a f de t, que describe la altura del punto en cada instante, o elongación, se llama también elongación, y la velocidad v sub i del punto en cada instante, foco emisor, que será igual a la derivada de i respecto del tiempo. Estas dos variables, i y v sub i, definen el estado del punto en el foco emisor. La onda que se genera se transmitirá a lo largo de la cuerda con la velocidad v, que ya hemos dicho antes que depende de las características de la cuerda, las características elásticas. Bueno, pues a partir de esta función i igual a f de t, vamos a ver cómo definimos una función que me defina el estado de los puntos de la cuerda en cada instante. El estado de los puntos quiere decir la elongación igual a f de t y la velocidad v sub i, que será la derivada de i respecto de t. Aquí hemos dibujado en esta figura el estado de la cuerda completa en varios instantes. En el instante t sub 0, que lo hemos dibujado de trazos, y luego irá ya la cuerda detrás en su estado inicial, en el tiempo t sub 1 y en el tiempo t sub 2. En el tiempo t sub 2 lo hemos dibujado de trazo continuo. Y entonces nos planteamos el problema de ver cualquier punto de coordenada x o distancia x de ese punto al foco emisor, que lo situamos en el origen, como cualquier punto, en función de esa distancia, podemos definir su estado, su elongación, y su derivada sería la derivada de esa elongación respecto al tiempo. Para eso hay que tener en cuenta que la velocidad v con la que progresa el pulso, lo que en realidad está diciendo es que cada estado del punto foco emisor se transmite a lo largo de la cuerda a una velocidad v. O sea que un punto que esté a la distancia x del foco emisor tendrá la elongación que corresponde al punto foco emisor en un tiempo anterior x partido por v, puesto que es lo que tarda en llegar a ese estado al punto de la distancia x. O sea que si estamos observando, por ejemplo, aquí el pulso en el instante t2, en trazo continuo, y este punto a la distancia x en ese instante t2, queremos saber cuál es su elongación, pues tendremos que tener en cuenta que a partir de la función i igual a f de t, que es la que cumplen todos los puntos de la cuerda, pero con un desfase temporal, como hemos dicho, puesto que se trasladan a lo largo de la cuerda a la velocidad v, pues teniendo en cuenta ese desfase temporal, resulta que en el instante t2 el punto a la distancia x tiene la elongación i igual a f, que hemos llamado aquí de t sub 0. O sea que t sub 0, como hemos dicho, pues será igual al tiempo t sub 2 en el que estamos observando el punto a la distancia x, menos x partido por v. O sea que la función f de t será
la función que me defina el estado de todos los puntos de la cuerda, teniendo en cuenta que hay que restarle al tiempo x partido por v. O sea que la función de onda, que me define la onda, o el estado de todos los puntos, es igual a f, la misma función f, pero al tiempo t hay que restarle x partido por v. El tiempo t es el tiempo en el que estamos nosotros observando la posición del pulso, en el instante en que estamos observando la posición del pulso. O sea que esta misma función, que es la función que nos define el movimiento del foco emisor, aplicándole esta diferencia al tiempo, nos sirve para definir el estado de todo punto de la cuerda, función de x, naturalmente. Aquí hemos indicado que la y, la ordenada o el movimiento de los puntos, es mucho menor que x. La idea es que la deformación en la cuerda no implique variación en x en la distancia del punto, por eso ponemos y mucho menor que x. Este otro punto de aquí tiene la misma elongación que este, pero es otro estado diferente. ¿Por qué es otro estado diferente? Porque mientras este punto tiende a moverse hacia arriba cuando progresa la onda, como vemos aquí, cuando progresa la onda, este punto tiende a moverse hacia arriba. Sin embargo, este otro de este lado tiende a moverse hacia abajo. Son dos estados diferentes. Este punto naturalmente tiene otra x distinta. Bueno, el caso es que esta función es la función de onda que nos sirve para cualquier punto de la cuerda para definir su elongación en cualquier instante t. Supongamos ahora que en vez de dar un pulso único, producimos pulsos sucesivos, periódicos, de periodo t mayúscula, como es un movimiento vibratorio armónico de esta forma. O sea que I igual a A por el coseno de 2pi partido por t mayúscula por el tiempo t, esta función que corresponde a I igual a f de t es una función periódica de periodo t mayúscula. Lo que indica es que estamos continuamente haciendo oscilar el punto foco emisor en el origen, un movimiento vibratorio armónico con una amplitud A, que es lo que hemos representado aquí. Esta curva es la que corresponde a esta, I igual a f de t, que sería esta. Y esta curva es una curva cosenoidal de un movimiento vibratorio armónico en el que el punto foco emisor está oscilando hacia arriba y hacia abajo una cantidad A mayúscula. Esa sería la amplitud del movimiento o elongación máxima. Naturalmente habría que levantar la cuerda previamente en el origen una cantidad A para poder hacer el movimiento completo. Hacia arriba A positiva y hacia abajo A negativa. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería la función de onda siendo I igual a f de t esta función? Pues aplicamos lo que hemos obtenido aquí, la función de onda correspondiente a esta función de oscilación del foco emisor sería I
igual a A por el coseno de 2pi partido por t mayúscula, que multiplica a t menos x partido por v. Lo restamos al tiempo t, x partido por v, y esta sería la función de onda que define el estado de cualquier punto del material, de la cuerda en este caso, en cada instante t. Aquí hemos definido el periodo t como el intervalo de tiempo entre dos instantes en los que se repite el estado del foco emisor. Aquí en el instante y en este otro instante del eje de tiempos se repite que la elongación y es 0, y el estado también en cuanto al movimiento también es el mismo. Este punto intermedio tiene un estado de movimiento diferente en este instante, mientras que estos van hacia arriba, el punto se mueve hacia arriba, en este punto se movería hacia abajo, como se puede ver aquí con la función de onda. La función de onda, estos dos puntos se mueven hacia arriba y este punto se movería hacia abajo según progresa la onda en su movimiento de velocidad v. Bien, aquí la función de onda define lo que llamamos la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia en la dirección en la que progresa la onda. Hemos elegido el eje X, en el eje en el que se mueve la onda, la distancia entre dos puntos que en cada instante se encuentran con el mismo estado de movimiento. Este punto y este, como hemos dicho antes, tienen la misma elongación y los dos se mueven hacia arriba, con el mismo sentido de la velocidad. Este punto intermedio, sin embargo, se movería hacia abajo si la onda progresa hacia allá. Aquí hemos dibujado la onda en el tiempo t0 y en el tiempo t1 de trazos, en el t1 y en el t0 de trazo continuo. Bueno, pues esta longitud de onda, como se produce la repetición de estados en un intervalo de tiempo t mayúscula, como el punto foco emisor repite su estado después de pasar un tiempo t, mientras la onda avanza a la velocidad v, la distancia entre dos puntos que se encuentran en el mismo estado de movimiento será, como hemos dicho, lambda, longitud de onda, igual a v por t. Producto v por t, por lo que he dicho antes, porque se repite el estado de movimiento del foco emisor después de un tiempo t mayúscula, que es el periodo. Como si alcanzamos un estado se va a repetir otra vez después del tiempo t, y mientras tanto la onda avanza a una velocidad v, el recorrido entre dos puntos que se encuentren en el mismo estado es precisamente lambda igual a v, velocidad por el tiempo, entre los dos estados iguales. Si pasamos el periodo t al paréntesis, obtenemos I igual a A por el coseno de 2pi, que multiplica a t partido por t mayúscula menos x partido por v por t mayúscula. V por t es lambda. Luego entonces I es igual a A por el coseno de 2pi por t partido por t mayúscula menos x partido por lambda.
Esta función es doblemente periódica para el periodo t mayúscula y para la longitud de onda lambda. Si t varía un periodo t mayúscula, el número que multiplica 2pi, que tendrá parte entera y parte decimal, pues la parte entera aumenta una unidad, luego aumentamos el ángulo en 2pi, el coseno sigue siendo el mismo, luego entonces esta función no varía. Igual ocurre si x lo variamos un lambda, tanto en menos o en más. El entero que multiplica, la parte entera que multiplica a 2pi, varía una unidad, luego el ángulo varía en 2pi, y si varía en 2pi, el coseno sigue siendo el mismo. Luego entonces la función sigue siendo exactamente igual. Entonces de ahí se deduce que esta función de onda, que describe, no lo olvidemos, el estado o la elongación de los puntos en la dirección de propagación de la onda en cada instante, es doblemente periódica. Función de onda, no lo olvidemos. No lo confundamos con la función que describe el foco, el movimiento del foco emisor. Aquí hemos definido en el punto P el estado del punto P en dos tiempos, en el t sub 0 y en el t sub 1. La onda en el t sub 0 coloca el punto P en la posición p sub 0 y la onda en el instante t sub 1 lo coloca en el punto p sub 1. O sea que el punto P, como todos los puntos en el eje de las X, está oscilando hacia arriba una cantidad máxima y una cantidad menos A hacia abajo, al paso de la onda.